por estar en tu casa, Señor, a través de internet, Señor. Y pues te honramos en este día, Padre, te rogamos que tu Espíritu, Señor, nos guíe para comprender el mensaje de este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Está bueno. Ok. ¿Tienes subirle a la mano? ¿Sí? Sale, vale. Josué capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo? ¿Qué dice? Dice tutora Nancy Hernández. Sí. Okay. ¿Listo? Ya está, Vero. Ya lo tiene. Hola, bien. Ya, pastor. Ya, pastor. Rosita, sí. Ya, pastor, yo también. Creo que es Gina. ¿Sí? Está bien. Bueno, vamos a leer entonces. Ya. Listo. ¿Ya está? Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo los doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente de todo de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella en la diestra ni siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca ese libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo de donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¡Qué maravilla! Dios nos da una oportunidad. Dios es un Dios que nos da oportunidad para hacer las cosas. Los 40 años que Israel vagó en el desierto, una vez que salieron de Egipto, estuvieron vagando por el desierto, por la península de Sinaí, Dios estaba probando sus corazones y preparándonos para entrar a la tierra y poseer una tierra que Dios vio que era buena para su pueblo Israel. Entonces Dios vio primero la tierra de Canaán y dijo: esto va a ser para mi pueblo, y diseñó sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud, pero no lo podía llevar de inmediato a poseer la tierra si antes no estuviera preparado. Israel no estaba preparado para poseer la tierra. No pudo entrar una vez que salió de Egipto. ¿Por qué razón? Porque no estaban preparados, estaban en una capacitación. No solo era vencer a los habitantes de Canaán, no es solamente vencerlos, ni poseer sus sembradíos o sus ciudades, o poseer sus oros y sus bienes. No se trataba de vencer eso, porque no es la forma en la que Dios se mueve. No se trata de borrarlos si tú puedes entrar y poseer las cosas, sino tiene que haber un proceso para que pueda uno obtener un bien. La guerra y la posesión de Canaán eran una victoria espiritual. Eso es algo que tienen que aprender ellos, que la guerra y la posesión de Canaán eran una batalla espiritual. Tenía Israel que entrar al terreno espiritual y reconocer a Jehová, que es espíritu y verdad. Las guerras en el mundo se conquistan con armamento, con estrategia, con ejército de toda clase, desde caballería, desde aire, desde mar, o sea, con armamento, con ejército. Pero las guerras en el terreno, en el mundo espiritual, se conquistan con fe, disciplina, ausencia de pecado y obediencia. Esa es la forma en la que el cristiano tiene para vencer en el terreno espiritual. Se conquista con fe, disciplina, con ausencia de pecado y de obediencia. Estas son las armas para conquistar una promesa de parte de Dios. Entonces podemos vencer al enemigo físico cuando entramos al terreno espiritual. Ahora pido por favor que vayan a Efesios capítulo 6, versículo 10.
Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Ya? Ya está. Yo ya lo tiene. Vero también lo tiene. Vero ya lo tiene. Porque lo todo es de la mano. Vero, Yo también, pastor. ¿Quién? Bueno, ok. Dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo esto, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies con el apuesto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los israelitas, antes de entrar a la tierra de Canaán, después de estar vagando 40 años en el desierto hasta que desaparecieran todos los que no habían creído, tenían que descontaminarse de Egipto para poder entrar al terreno espiritual y poder entrar a Israel, porque siempre para Israel fue un terreno espiritual más que físico. Los israelitas tienen que ver a Canaán, que estaba todo contaminado. Tienen que ver a qué iban a destruir, a qué iban a Canaán. No tienen que ver solamente pues, las montañas y las ciudades y los muros y a los armamentos. No tienen que ver eso. Tienen que ver que todo Canaán estaba contaminado, de injusticia, lleno de mortandad, lleno de perversión. Estaban saturados de sodomitas, de violencia, especialmente de idolatría, desde el más pequeño hasta el adulto más grande. Todo lo que había en Canaán estaba totalmente contaminado. Todo. Estaban infestados de demonios, de religiosidad, por lo que Dios ordenó la muerte de hombres, mujeres y niños y ancianos, incluyendo los animales de ofrenda y sacrificio. Nada de lo que había en Canaán debe ser perdonado. De otra manera, algún día serían fuertes y conquistarían a Israel. Lo que Dios estaba enseñándoles al pueblo judío es que aprendieran a ver con los ojos espirituales lo que tienen enfrente. Porque lo que ellos tenían enfrente pues eran lo que vemos, una ciudad con muros y con ejército, hombres y mujeres, y niños. Y cuando Dios ordena que se mate todo lo que hay ahí, ustedes se imaginen cuando Dios le dice mata hombres, mujeres y niños, como que te cuesta poco de trabajo. Hace unos días me eché para atrás sin darme cuenta y pisé sin querer a un viejito que estaba detrás de mí. O sea, lo pisé. Y después de que volteé, porque obviamente sentí que algo pisé, y vi al señor que lo pisé, se sintió horrible. Dije, ay, señor, discúlpeme, por favor. Qué pena. Y no se preocupe, lo que pasa es que yo me acerqué demasiado y usted estaba haciendo sus cosas y yo lo pisé. Entonces sentí feo haber pisado a un señor. Se siente feo. ¿Cuánto más matarlo? O a un niño. Matar a un niño. Tal vez un adulto y un guerrero, pero matar a una mujer, matar a un niño, cuesta trabajo entender, acatar una indicación de ese tamaño, ¿no lo creen? Sin duda alguna es difícil lo que estaba diciendo. ¿Pero por qué? Pues porque estabas viendo las cosas con el terreno de los ojos naturales, sin considerar lo que Dios ordenaba que vieras, que era la parte espiritual. ¿Qué era lo que el Señor les estaba mostrando? Lo que vas a destruir y vas a poseer es un lugar lleno de contaminación de demonios en muchas áreas. Y entonces vas a destruir todo lo que hay ahí, hombres, mujeres, niños, ancianos,
y hasta aún los animales que están para sacrificio tendrás que quemarlos también, y todo lo que hay ahí, las imágenes, el oro, eh, los, eh, los, los tapetes y todas las cosas que tengas, va a ser destruido porque todo lo que está ahí está consagrado para el diablo. Y lo que tú vas a conquistar tiene que estar limpio de toda contaminación para que puedas entrar al terreno espiritual y ser santo con toda tu tierra. Entonces se ve que limpiar toda la tierra primero sacando todo lo que vi ahí, pero la orden era de acabar con todo. Y esto, sin duda alguna, es algo que nos cuesta trabajo comprender. ¿Por qué? Porque a veces lo que vemos, las cosas las vemos por los ojos de la vista sin ver los ojos espirituales, que es lo que tenemos que aprender a ver todo el tiempo. Así que Dios ordenó que no tuvieran perdón por nada de lo que vieran ahí. Aún los niños, dice, pero los niños, sí, los niños ya desde pequeños estaban consagrados a los dioses de ellos y se comportaban también mal. O sea, los niños desde chiquitos ya tenían pues la herencia de los padres y de los abuelos y ya lo que hacían, lo hacían con dolo y con cosas horribles. Ya estaban vestidos de cierta forma, ya los niños se vestían como sodomitas, ya se vestían, o sea, ya había muchísimas cosas de depravación aún en los niños. Dice, así que cuando entres a conquistar la tierra, vas a destruirlo todo, porque no lo vas a ver con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales, porque tienes que darte cuenta que esto que está ahí, tienes que decirlo porque ese es mi orden. Ahora, extraña armadura para entrar a una batalla. Una extraña armadura para entrar a una batalla. Es interesante porque está pidiéndole al pueblo judío que se vista de una armadura especial para poder vencer en el terreno espiritual. Antes de vencer, antes de ganar en el terreno físico, tienes que vencerlo en el terreno espiritual. Y dice Efesios capítulo 6 acerca de esta armadura. Dice que tienes que enfrentarte con una armadura para una batalla. Dice que tienes que estar vestido con la verdad, la justicia, el apresto del evangelio de la paz, la fe, la salvación, el Espíritu Santo, la Biblia y la oración. Esas son las armas que tiene que tener el cristiano. Por eso se tiene que armar todos los días. Dice que tiene que estar bien repleto su comportamiento con la justicia, con la verdad, la justicia, el apresto del Evangelio de la paz, llenos de fe, de la salvación, el Espíritu Santo, la Biblia y la oración. Estas enseñanzas que da Dios es lo que tenemos que nosotros prepararnos para este año que se inicia. El año que se inicia es un terreno que pues tiene la vista, lo que ves tú o lo que está detrás de lo que ves. Lo que vemos aquí es una ciudad, es un pueblo, una nación de idolatría, una nación de decadencia, una nación que, que viene para atrás con muchos problemas. Hemos visto la pederastía, hemos visto también pues el feminicidio y hay una enorme cantidad de cosas terribles. Mi esposa habló hace unos días acerca de un cantante muy extraño que canta horrible y las Bad cosas, Bunny. sí, Bad Bunny, no quiero mencionarlo, pero lo que vemos es que esto está ganando batalla, está ganando en la batalla, está jalando a la gente, jalando a los jóvenes, los está contaminando. Y tú tienes que entender que para poder vencerlo tienes que estar lleno de armadura de parte de Dios para que esas cosas te protejan y puedas proteger a los tuyos y puedas vencer sobre el enemigo. Así que eh, todos los que salieron de Egipto tuvieron que morir en el desierto, todos los quejumbrosos, los ingratos, los desobedientes, los traicioneros, los egoístas, los materialistas y los idólatras se quedaron en el desierto y los hijos de ellos son los que iban a poseer la tierra que Dios había prometido. Jehová quiso destruir al pueblo judío en el desierto. Se dio cuenta cuando lo sacó cómo eran ellos. Porque cuando estaban en Egipto se le pasaban pidiéndole a Dios ayuda, ayuda y ayuda. Y cuando Dios vino a ayudarlos, después se quejaban de todo. Y estaban hartos del maná, estaban hartos de solamente comer el maná y querían carne y estaban molestos por todo. O sea, eran un pueblo difícil, un pueblo quejumbroso, un pueblo materialista, un pueblo finalmente idólatra, algo terrible. Y Jehová quiso destruirlos. Pero la intervención de Moisés
En su intercesión decía Moisés, no, por favor, porque esto van a hablar mal de ti, no está correcto que esto ocurra, además es tu nación, y entonces empieza a hablar con él, y Dios, pues, se calma en su ira, pero continúa con el plan de llevar al pueblo judío a la tierra prometida de Canaán. Dios dio una promesa y no la iba a quebrantar, la iba a cumplir. Así que nuestra fuerza radica en mantenernos tomados de las palabras o de las promesas que Dios nos ha otorgado. Eso es lo que nos va a fortalecer, que entendamos que Dios nos dio una promesa y eso nos va a mantener con vida. En el desierto, Israel tenía que depender al 100% de Dios. Ya en el desierto, el pueblo judío tenía que vivir al 100% de lo que Dios da, desde el agua y el maná, la sombra y el calor que Dios les dio todo el tiempo de su protección, porque los pueblos que los atacaron, ninguno pudo vencer al pueblo judío. Dios dio provisión todos los días y todo lo necesario, pero especialmente el tiempo que tardó en el desierto fue para prepararlos. Así como estaban sacados de Egipto y llevados a la tierra de Canaán, no iba a funcionar. Iban a perder y se iban a corromper con rapidez. Su plan era que ellos se convirtieran en un pueblo santo a través de vivir en el desierto, a través de estar padeciendo y aprendiendo a depender de Dios para que pudieran poseer algo más grande que era la tierra de Canaán. Ese era el plan, que estuvieran preparados para alcanzar y tenían que dejar atrás todas sus vivencias. Ellos todavía, cuando tenían conflicto, decían, ¿por qué mejor no nos regresan otra vez a Egipto? Allá hay alimento suficiente y allá no nos falta nada. Realmente estaban pues quejándose de Dios, de lo que Dios les había dado. Pero no se han dado cuenta que Dios los estaba preparando. Tienen que aprender a vivir y a depender de Dios todo el tiempo. Así que tú y yo tenemos que aprender a depender de Dios al 100%. Entender que lo que tenemos y lo que somos viene de parte de Dios. Todo lo que hemos hecho hasta ahorita no es por nuestros logros personales, sino porque Dios nos ha dado la oportunidad, pero finalmente todo esto le pertenece a Él. Así que tenemos que comprender que lo que tenemos es para su servicio y para su gloria, para su gloria y honra. Y el pueblo judío tiene que dejar atrás las vivencias en Egipto. ¿Por qué? Porque ya se habían confiado en el ejército que tenía Egipto, en sus carruajes cerrados, en la multitud de sus soldados, y ahora tiene que entrar al desierto y depender solamente de Dios. No del armamento, porque no tenían nada, ni siquiera tenían una casa firme, vivían en tiendas que se desarmaban y se armaban. No tienen mucho que llevar, pero tenía que depender de Dios todo el tiempo. Ha sido un tiempo muy especial, porque cuando volteaban hacia arriba veían la gloria de Dios, en la sombra o en la columna de fuego para que les diera calor durante la noche. Ahí estaba en su presencia. Dios no se fue jamás. Ahí estuvo con ellos todo el tiempo. Esos 40 años, ahí estuvo Dios. No se apartó ni un solo día, ni les faltó alimento, ni un solo día. Fue necesario que esos faltos de fe murieran, y fue necesario 40 años de caminar en el desierto para que estuvieran preparados para conquistar la promesa. ¿Qué era la promesa? La tierra de Canaán. Eso es a donde ellos iban a llegar. Dios escogió a Josué y no a los hijos de Moisés para introducirlos a la tierra prometida. No es de el que quiere, ni del que corre, sino de Dios el que tiene misericordia. O sea, Dios escogió a quién iba a ser su líder. No es el hombre el que escoge a Dios, sino Dios escoge al hombre. Así que Dios le dio indicaciones a Josué respecto de lo que iba a hacer, cómo iba a ser su liderazgo y cómo iba a poder conquistar la tierra de Canaán. Así que escogió a un hombre de guerra, pero sus armas no eran la guerra, no eran armas naturales, sino armas espirituales. Por eso dice la Biblia, desde otra vez Josué 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a los hijos de Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué iban a hacer? A poseer la tierra. Fíjense bien que no dice que la fueran a conquistar, sino que iban a poseer la tierra. La tierra ya estaba conquistada. ¿Saben por qué? Porque Dios ya se había prometido. No iban a ganar algo, simplemente lo iban a poseer, nada más, a tomar lo que Dios se lo había dado. Es algo tuyo, no tienes que pelearte para que te lo den, no, es que ya es tuyo, ya te lo dio. Es como si yo le digo a
A ver, quién bien. Rosita, te regalo mi carro. No es una palabra, ¿eh? No vayan a pensar que le estoy regalando mi carro. Y ella no se va a pelear por el coche, sino dice, bueno, pues ya vengo por él, me lo llevo. Pues ya es mío. Ya me dijo que es mío, pues ya me lo puedo llevar cuando yo quiera. No tiene que pelearse por él. Va a tomar posesión de lo que ya se le dio. Dios le dijo al pueblo judío que le estaba dando la tierra de Canaán y que fuera solamente para poseerla. Ya era de ellos. Solamente tenía que entrar y tomar posesión de lo que ya era de ellos. Pero aún para esto había que quitar a los que estaban ahí, pero no tenían que esforzarse o preocuparse por la batalla que tenían que celebrar. ¿Por qué? Porque Dios les iba a dar la victoria en todo momento. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán y tú todo este pueblo para la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. Ahí está la promesa. Dios te promete una tierra. Donde tú pises, ya es tuyo. ¡Ay, qué maravilla! Donde tú pises es tuyo. Ya es tuyo. Desde el desierto del Líbano, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Es un territorio muchísimo más amplio de lo que hoy es Israel. Israel ya es mucho menos de la 10ª parte de lo que Dios les dio en un principio. Los demás lo perdieron. Los demás fue tomado a la fuerza porque el pueblo judío no obedeció, pero el terreno que de aquí describe el Señor es un terreno 10 veces más grande de lo que vemos hoy. Vemos a Israel bien pequeñito, ves el mapa de Israel y apenas es una franja del tamaño de Hidalgo. Eso es lo que hay. La cantidad de territorio es el territorio de Pachuca Hidalgo. Eso es lo que tú ves. Lo que es actualmente, cuando lo que antes era como la República Mexicana, muchísimo más grande que eso. Y dice entonces la Biblia, dice, versículo 5, y si nadie te puede hacer frente todo de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Palabras, sus promesas. ¿Cómo adquirimos estas promesas? ¿A través de qué? Dios te promete cosas y tienes que creerlas. Tienes que tener la fe para creerlas y la valentía para poseerlas, porque ya es tuyo. Dice la Biblia, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Otra vez, algo que ya ocurrió. Dice, ya se las di a ellos. Ya, esa es tuya. No, solamente tienen que poseerla. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad la tierra en la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de diestra ni siniestra, para que seas prosperado de todos los días que emprendas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Guardar la ley. Esa es su herramienta. Guardar la ley. Guardar sus mandamientos, sus palabras, y medítalas en tu corazón. Ellos no estaban cargando debajo de su axila una Biblia, porque no la había. ¿Saben dónde estaba la Biblia? En su cabeza y en su corazón. No tenían escritos como tenemos nosotros. Nosotros tenemos Biblias de todo tipo de versiones, de todo tipo de tamaños, pero ellos no tenían nada escrito. Estaba en su cabeza y en su corazón. Dice la Biblia que lo que tenía Moisés, lo que tenía Josué, eran los escritos de Moisés. Era todo lo que tenían, pero el pueblo no tenía una copia de ello. O sea, no tenían imprentas, no había nada. Así que lo que se leía, lo tenía que poner mucha atención y guardarlo en su corazón todo el tiempo y meditarlo constantemente. Era mucho más complicado. ¿Se imaginan leer la ley y memorizarla y tenerla guardada en tu corazón? Es difícil, pero ellos meditaban todo el tiempo en esto porque los nutría pensar, pensar y pensar en esto. ¿Sabe por qué la gente de hoy no lee mucho la Biblia? Porque están pegados al Internet y entonces no se esfuerzan en hacer nada. El leer te obliga a que medites, a que trabajes, a que tu mente tenga una actitud para recibir las cosas y para investigarlas. Pero cuando tú ves el Internet, todo está ya diluido, ya todo está ya digerido para ti. No tienes que hacer nada, no tienes que masticar nada porque ya está listo, pero no es lo correcto para ti. No te esfuerza en nada. Esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredad, la tierra que juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate, sé muy valiente para cuidar, hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado
en todas las cosas que emprendas. Y por lo tanto, dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuándo? Nunca, 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 nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿En dónde está el éxito? En tu tiempo devocional. Dejen platicarles. Por la mañana que vengo con mi tiempo devocional y leo de la palabra, durante todo el día me quedan sumando las cosas que leí. Hay cosas que estoy haciendo, trabajando o manejando, y ¿saben qué sucede? Que me viene a la mente lo que leí por la mañana. Y eso me hace pensar en lo importante que es la Biblia y el hecho de lo que dice Dios en las Escrituras. Y eso, pues, es un gusto, pero también es un compromiso. Porque de esas piensa y piensa sin importar lo que tengas que hacer. Habla con las personas, hacer algún trabajo manual o a un trabajo intelectual. De todos modos, aparece y regresa a mí todos los días lo que estoy leyendo durante la mañana. Entonces dice que tienes que buscar al Señor todos los días, todo el tiempo. ¿Cómo puede estar una persona en una actitud de éxito si no abre la Biblia, si no se compromete, si no se mete, si no busca al Señor? ¿Cómo espera que Dios le hable o lo fortalezca en sus tiempos de dificultad o que pueda adquirir de parte de Dios una promesa? Aquí habla que Dios llenó a pueblo judío de promesas. Dice, yo me comprometí con tus papás, con tus ancianos, yo me comprometí y voy a cumplir, pero tiene que saber cuál es el secreto para obtener esta promesa. No solamente es que ya la tengas, es que tienes que saber cómo la vas a adquirir, cómo la vas a materializar. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Sin importar dónde estés, tienes que comprender que el éxito radica en tu comunión con Dios. De ahí deriva todo. Dice, y José mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y manda al pueblo judío diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. No les dará en posesión, o quizá les dé en posesión. Dice, es algo que ya les dio en posesión. Entonces, Josué estaba motivado. Josué estaba prendido. ¿Sabes qué? Vamos a tomar la tierra que ya Dios nos dio. Aunque le dijeron los espías que era tierra de gigantes y que había ciudades amuralladas y que había gente armada, él no estaba pensando en eso. Él estaba viendo en los ojos espirituales lo que Dios le había dado. ¿Sabes qué? Lo que te han dado a ti es algo espiritual. Este año que viene es complicado. Tendientemente, en los últimos años, si ustedes analícenlo, tenemos un año que es malo y un año que es un poco menos malo. Ni siquiera es mejor. Un año que está mal y un año que está un poquito mejor. El año pasado fue un poquito mejor. El año que viene, este año que estamos iniciando, no parece ser de los mejores, sino parece ser del año malo. Parecería que el año que este año es un año de dificultades y de problemas. Es un año en el que tienes que aprenderlo, verlo en el terreno espiritual. Está ganando el diablo en nuestro México. Nos está ganando. Hay cada día más sodomismo, hay cada día más homosexuales, hay cada día más corrupción, hay cada día más guerrillas, más familias michoacanas y de otras índoles por todas partes. No está sencillo lo que tenemos enfrente. Sin embargo, para poder estar enfrente de esos conflictos, tienes que verlo desde el terreno espiritual. ¿Y cuál es esto? Que tienes que programarte para tener tiempos con Dios, meditar en su palabra y escuchar lo que Dios te dice para que fortalezca tu espíritu y puedas vencer en el tiempo de dificultad. Eso es lo que tienes que entender. Estamos iniciando un año, como está para Josué, una nueva era, una nueva etapa en la vida del pueblo judío, a poseer una tierra difícil. Ninguno se hubiera atrevido a entrar a la tierra de Canaán con el armamento que tenía Israel. ¿Qué tenía? Nada. Ejército, bien poco. Ni siquiera tenía estrategias. No tenían nada. Los pueblos de allí tenían animales, desde camellos, elefantes, tenían cosas o animales para defenderse.
El pueblo judío no tenía nada de eso. Sin embargo, fueron porque creyeron en la promesa de Dios. ¿Y saben cuál es la promesa? Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y te dice Dios a ti, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Solamente esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. No temas ni te desmayes. Solamente esfuérzate. Yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Entonces, si yo tomo esta palabra para mí, sé que lo que viene es difícil, pero voy a vencer porque Dios está conmigo. Y yo lo voy siguiendo, y yo voy a obedecer lo que Él me diga, y entonces las cosas van a ser diferentes. Así que este año no me preocupa, al contrario, estoy animado. Pienso que este año vamos a hacer cosas que en años anteriores no hemos hecho. Hemos platicado con mi familia acerca de algunos planes de hacer cosas y de crecimiento, y estoy convencido de que Dios tiene para nosotros cosas extraordinarias. Pero tenemos que entrar todos como un solo hombre. Todos tenemos que meternos a la escritura, tenemos que meternos a la oración, todos tenemos que meternos a trabajar en la iglesia, a ser esforzados, a aprender a diezmar, a aprender a trabajar, a cooperar en las cosas que están, se les ofrecen para que puedan fortalecer su terreno espiritual y después se convierta en un terreno físico. Dice la Biblia, dice que versículo 11, se pasa por el medio del campamento y manda diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Dice, prepárense, ya antes habían celebrado la Pascua, ya días antes habían hecho la circuncisión de todos los que no estaban circuncidados, ya habían orado, ya se habían preparado en ayuno y en oración. Esas eran las armas que tenían. No eran físicas. ¿Por qué? Porque las cosas que Dios te da en la guerra de Dios no es cosa física, es un terreno espiritual. Muchas guerras fueron ganadas por el pueblo judío sin haber lanzado ni una sola piedra. Solamente vieron cómo Dios destruía a las naciones enfrente de sus propios ojos sin haber hecho nada. ¿Por qué? Porque las guerras son de Dios y Dios siempre tiene la victoria. En las guerras, siempre Dios tiene la victoria. Si tú estás formando parte del ejército de Dios, no dejes de orar, no dejes de diezmar, no dejes de asistir a la iglesia, no dejes de llegar temprano, no dejes de preparar tu corazón, no dejes de leer la escritura, no dejes de orar, no dejes de involucrarte para que Dios, para que formes parte del ejército de Dios y seas fortalecido en medio de la dificultad. Así que, hermanos míos, empezamos el año con un nuevo comienzo. Es interesante cómo el pueblo judío se portó muy mal, pero a pesar de eso Dios le dio la oportunidad. Él nos echó para atrás, a pesar de un pueblo quejumbroso y egoísta y un pueblo idólatra. Dios, a pesar de eso, los santificó y los preparó para entrar en el terreno en donde todo lo que tienen viene de parte de Dios. Y eso es algo que tenemos que comprenderlo. Si tú estudiaste algo, viene de parte de Dios. Si tú tienes un algo, viene de parte de Dios. Si tú tienes un negocio, viene de parte de Dios. Si tú tienes una familia, viene de parte de Dios. Todas las cosas que tú tienes, todo lo bueno que tú tienes, viene de parte de Dios. Dios está preparándote para darte mejores cosas y mejores victorias, pero tú tienes que aprender que nada de lo que tienes fue gratis o fue por tus méritos, sino fue porque Dios quiere honrarte o quiere honrarse a través de ti, de bendecirte y de prosperarte y estar contigo todos los días. Hermanos, Dios les bendiga, pasen una noche, Dios los guarde y empecemos este año con mucho ánimo, con mucho esfuerzo y a ver cómo vamos a tener un tiempo de mucha victoria en cada reunión. Buenas noches a todos. Dios los bendiga.